¿Qué tal? ¿Me veis y me escucháis bien? Podéis responder por el chat, ¿vale? Como estáis haciendo hasta ahora. Vale, gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, pues aunque ya lo he puesto en el chat, bienvenidas y bienvenidos a este webinar abierto y en directo que vamos a realizar ahora mismo sobre Nesoverbo. Muchísimas gracias por querer estar esta tarde, este ratito con nosotros y por estar interesados en escuchar lo que os queremos contar. Mi nombre es Belén. Soy responsable del departamento de formación y terapia. Os he dejado también en el chat para que podáis copiarlo mi correo electrónico, el correo del departamento y los números de teléfono para que podáis estar en contacto con nosotros, pues, para todo aquello que necesitéis. Bien, también los tenéis en la pantalla. El webinar se está grabando, lo compartiremos en nuestro canal de YouTube de manera abierta, evidentemente, para que, bueno, pues si conocéis a alguien que por lo que sea no ha podido estar hoy, pero le hubiese apetecido, pues que sepa que lo va a tener ahí también disponible para poder verlo o incluso vosotros mismos para poder verlo de nuevo, ¿vale? Por eso mismo, porque se está grabando, pues no tenéis activo ni el micrófono ni la cámara para que no haya mucha interferencia de sonido, para que no suenen ruidos de fondo y demás. Pero cualquier cosa que queráis hacer, el chat sí que va a estar activo durante este ratito que vamos a estar juntos. Y si, bueno, por cualquier motivo queréis hacer una intervención, una pregunta o lo que sea a través del micro y la cámara, me lo comentáis por el chat, yo os concedo los permisos y accedéis a través de esa manera, ¿vale? Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre verbo, vamos a hablar de cosas generales de verbo, simplemente para que, bueno, pues las cosas más importantes que tenemos que saber las conozcáis, pero también os voy a dejar algunos accesos directos o algunos enlaces directos pues a tutoriales que hay en nuestro canal de YouTube, a nuestros manuales y tutoriales que también hay una parte que está libre y abierta de manera gratuita. Y bueno, para que tengáis este contacto con Verbo, no sé si lo conocéis, si lo utilizáis. Me gustaría también que me dijerais si ya habéis trabajado con Verbo, si entráis en el webinar sin ningún tipo de idea sobre el mismo. Contadme un poquito, por favor. Genial, Andrea. Vale, muy bien, Sandra. Estáis empezando ahora. Ya verás que al principio es como todo un mundo, pero ya vas a ver qué de cosas vais a poder hacer con él. Genial, Alba, muchas gracias. Es una herramienta muy, 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 muy versátil. Es un comunicador dinámico y bueno, ahora lo vamos a ver, y está dentro de los denominados comunicadores dinámicos, pero nos da o nos ofrece muchas más posibilidades, no solo como herramienta de comunicación. Yo todavía no, pero empezaremos en breve. Genial, Paz. Pues mira, así tienes esta toma de contacto y empiezas a ver qué es esto de verbo y todo lo que te puede ofrecer. Vale, pues quienes trabajáis con él, quienes lo conocéis, ya sea en mayor medida o en menor medida, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que queráis hacerme, cualquier cosa que necesitéis saber, lo podéis hacer ahora en directo en el chat o bueno, o a través de los canales de comunicación. Monserrat, igual todavía no, pero empezaremos en breve. Genial, muy bien. Pues entonces, venga, vamos a ver qué vamos a hacer con nosotros con Verbo esta tarde. Importante, yo ya me he presentado, sabéis quién soy, que nos posicionamos en quiénes somos nosotros y qué hacemos. Somos una empresa tecnológica, pero que se dedica o que trabaja en el desarrollo de soluciones para favorecer la calidad de vida de todas las personas, para atender la diversidad. Y trabajamos en estas tres grandes áreas que veis en pantalla: espacios sensoriales, donde desarrollamos la tecnología SENS, que nos permite crear espacios multisensoriales. En octubre haremos un webinar gratuito también y abierto como el de hoy, pero de tecnología SENS, por si queréis acceder, y de todas maneras ya lo pondremos también en las redes, facilitaremos el enlace como este y demás. Pero si queréis conocer un poquito qué hacemos a través de la tecnología SENS. En acceso a la tecnología, me salto, en acceso a la tecnología somos desarrolladores de Encore. Encore son adaptadores de pulsadores conmutadores que nos permiten acceder a la tecnología en igualdad de condiciones. Y en comunicación aumentativa y alternativa, que es donde nos vamos a quedar ahora, pues somos desarrolladores de Nesoverbo, ¿bien?
Y evidentemente vamos a conocer qué es esto de NSO Verbo para quien no lo conozca y bueno, vamos a ver qué tal y qué podemos hacer con él para quien sí lo conozca. Importante, que es comunicación. Nosotros tenemos una duda. En las tablets Android, si queremos cambiar de tablero según el alumno con el que estemos, ¿hay alguna opción que no sea eliminar el que hay y volver a cargar el otro? No tienes que eliminarlo, ni siquiera tienes que salirte del programa. En Android, cuando estés dentro de Verbo, no sé qué marca es el dispositivo, esto depende mucho de la marca, ¿vale? Pero Lenovo, vale. El Lenovo recordaría, juraría que es arrastrando con el dedo desde un lateral hasta el centro de la pantalla. Si no, desde abajo hacia arriba arrastramos y eso va a hacer que salgan las teclas de navegación de la tablet, ¿vale? Al salir las teclas de navegación de la tablet, pulsaremos atrás y nos va a aparecer el menú Preferencias de Verbo. Y ahí hay una opción que pone Abrir tablero. Y ahí puedes abrir todos los tableros que tengas descargados en el dispositivo, ¿vale? Es decir, tú en esa tablet Lenovo del usuario o del centro puedes tener descargados todos los tableros que necesites trabajar con todos tus usuarios. Y según con qué usuario, pues simplemente haces esto. Sacas las teclas de navegación de la tablet, pulsas atrás, pulsas en abrir tablero y seleccionas el archivo que sea, le das y se te va a abrir. Pero eso no implica que se borre el anterior, simplemente que estás abriendo otro, ¿vale? Exactamente eso era lo que quería saber, Sandra. Vale, genial. Bien, pues vamos a posicionarnos un poco. Estamos hablando que Verbo es un comunicador dinámico y un comunicador dinámico se enmarca dentro de la comunicación aumentativa y alternativa. ¿Qué es eso de la comunicación aumentativa y alternativa? Simplemente, gracias a ti. Hemos estado media mañana y no dábamos con la tecla. Claro, es que no es fácil, porque como a priori no está, no sabemos dónde está el menú de Verbo Android, porque el menú de Verbo Windows, que después lo veremos, pues sí, entro en modo edición y lo tengo ahí. Pero claro, Verbo Android siempre es modo reproducción. Por lo tanto, si no tengo las tablets, o sea, las teclas visibles de la tablet, pues claro. A ver, Andrea, por otra parte, tenemos la problemática de tener la voz de Marta en el de Windows, de eso. Pero cuando lo volcamos a la tablet Lenovo, claro, no nos reproduce la voz de Marta. Miramos en los ajustes de la tablet para el reproductor de voz y no sabemos si es porque pues no tiene una voz de niña en la tablet, no. Importante, las voces, los motores de voz dependen del sistema operativo y dependen de la marca. Es decir, en Windows tenemos, cuando descargamos e instalamos nuestra licencia de Verbo Windows, tenemos disponible la voz de Marta, que es el motor de voz de Voxygen. Es un motor de voz de pago, pero que está incluido dentro del precio de la licencia, cuando compramos nuestra licencia de Windows, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo en Windows puedo seleccionar esa voz que he comprado, que está asociada a la compra de la licencia, la de Marta, o puedo seleccionar todas las voces de Microsoft, ¿vale? La que yo quiera, masculino o femenino. Si me voy a Android, ya es diferente. En Android funcionamos con las voces de Google y además las voces de la marca, en este caso, Lenovo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nunca va a sonar igual, porque Marta no existe ni en las voces de Google ni en las voces de Lenovo en este caso. ¿Por qué? Porque es un motor de voz de pago. Y no sabría decirte si Voxygen, que es ese motor de voz de pago, tiene versión o licencia para Android, pero si la quisieras, pues evidentemente se tendría que pagar, no es gratuita. ¿Qué hacemos con Android? Primero, nos podemos descargar las voces de voz las voces del motor de voz de Google. Eso es en las aplicaciones, no, perdón, en los ajustes de la tablet, no en el programa Verbo. Es decir, yo entro, dame un segundito porque te lo voy a copiar en el chat. Un momentito, que os voy a copiar. De hecho, esto vale para todas las tablets Android, todos los móviles Android. Os voy a copiar 3 rutas diferentes, a ver si lo localizo rápido. Pero viene genial que hagáis todas estas preguntas porque al final el webinar es para vosotros y que os venga bien pues lo que veamos aquí, ¿no? Aparte de lo que yo os quiera contar más general. Vale, un momento. De todas maneras, de verdad, cualquier cosa que os ocurra, no porque estemos hoy aquí en directo, pero cualquier cosa que os ocurra trabajando con Verbo,
que necesitéis vosotros de consultar, que nos podéis llamar en cualquier momento o que nos podéis escribir a los correos electrónicos. Aparte del mío y el del departamento, tenéis el de info@eneso.es, que es el general. Y bueno, que os vamos a atender, por supuesto que encantadísimos. Claro, porque voy hablando y no voy leyendo. Aquí creo que está. Sí, aquí os lo puedo copiar, digamos las rutas para descargar y ahora os lo explico, ¿vale? Para que podáis copiarlo del chat. Os voy a copiar 3 rutas diferentes. Una ruta es la de Lenovo en concreto, otra ruta es la de Samsung, que es las tablets que nosotros incluimos en el comunicador dinámico, o la Xiaomi, que también nos surgió una vez una duda de un cliente y generamos esto. De otras marcas no tenemos la ruta porque ni hemos tenido un dispositivo de esa marca en las manos, es decir, Lenovo, Xiaomi y Samsung sí. Entonces no podemos generar o no podemos saber exactamente qué pasos hay que seguir para descargar las voces en el dispositivo, ¿vale? En la tablet o en el móvil. Pero sí que podéis utilizar palabras clave, de las que vais a ver ahora. Vale, ahí va a poner instalar voces, entre paréntesis, la marca Lenovo, Xiaomi o Samsung, ¿vale? Aquí tenéis el Lenovo. A ver si se ha copiado todo. Vale, sí. Tenéis la de Samsung, tenéis la de Xiaomi y tenéis la de Lenovo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Nos metemos en los ajustes de la tablet y seguimos esas rutas tal cual, ¿vale? Eso va a conseguir que nosotros nos descarguemos las voces de Google en el dispositivo. Ya tengamos siempre disponibles motores de voz en el dispositivo. Y si estamos conectados a Internet o no estamos conectados a Internet, nunca vamos a notarlo en que el motor de voz pierda un poco de calidad o el motor de voz se escuche un poquito más robotizado de la cuenta, pero porque ya los tenemos descargados. Y una vez que hayamos descargado los motores de voz en la tablet, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar atrás hasta donde ponía motor preferido y en motor preferido vamos a establecer los servicios de voz de Google, siempre, siempre en el dispositivo que sea, ¿vale? Esto vuelvo a repetir, en los ajustes de la tablet, que no de verlo, ¿vale? Entonces, descargamos los paquetes de voces. Una vez que las voces estén descargadas, volvemos atrás hasta el punto en el que ponía motor preferido y ahí seleccionamos motor o de voz de Google o síntesis de voz de Google, como lo ponga en vuestro dispositivo, ¿vale? Esto después también depende mucho de las marcas, cómo pone estas cosas, aunque al final signifique lo mismo. Y a lo que iba, si no tenéis, o sea, si el dispositivo que tenéis no es de esta marca, es de otra marca, pues utilizar esas palabras claves, motor de voz, instalar datos de voz, vais poniendo esas palabras clave en el buscador, en la lupita que tienen todos los móviles y todas las tablets en ajustes y llegaréis a poder descargar las voces, ¿vale? Ahora te leo, Andrea, sí, muchas gracias porque esto nos tiene la cabeza loca, claro, es que no son cosas que, o sea, si son cosas que no se saben, pues sí, te vuelves un poco loca. ¿Qué hacemos? Ya hemos descargado nuestras voces, ya hemos seleccionado el motor de voz de Google y ahora nos vamos a Verbo, ¿vale? Y en Verbo nos metemos dentro de preferencia, en comunicación voz, ahí vamos a encontrar que tenemos un montón de voces. Bueno, pues vamos a seleccionar la que más nos guste o la que más se le parezca a Marta o a quien tengamos en Windows, en este caso si las queremos que se parezcan. Que no queremos que se parezcan porque, bueno, el usuario trabaja con su tablet siempre, bueno, pero podemos seleccionar una voz con la que el usuario se sienta más cómodo o más afín, ¿vale? ¿Bien? Bueno, pues continuamos entonces. Cualquier cosa, nada, tía Andrea. Ahí estamos. En el chat nos vamos leyendo y respondiendo. Y aparte, en los correos electrónicos y en el teléfono. Si cuando empecéis a hacer esto, Andrea, ves que os liáis, ves que algo no va como, bueno, pues como ponen las rutas o lo que sea, porque también es cierto que cuando actualizan sistema operativo, muchas veces los nombres del menú también cambian, de los ajustes también cambian. O sea que esto
es como un mundo que no para nunca, ¿no? Entonces, pues, si necesitáis cualquier cosa, llamadnos por teléfono y lo vamos haciendo juntas, ¿vale? Bien. Nada, perdón. Vale, lo que decía, tenemos que saber qué es comunicación aumentativa y alternativa porque es al final donde nosotros nos vamos a mover para poder crear, bueno, pues nuestros tableros de comunicación, ¿no? Y es cualquier tipo de comunicación diferente al habla, diferente a la expresión oral, que vamos a utilizar para poder manifestarnos, para poder hablar, para poder contar, para poder decir, para poder ser, para poder participar, ¿no? Por lo tanto, vamos a utilizar cualquier tipo de modelo de comunicación, de modo de comunicación, de manera aumentativa o alternativa, en el caso de que tengamos alguna problemática con la expresión oral. ¿Bien? Y esa comunicación aumentativa y alternativa se nutre o se sirve de los SAC, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que son, bueno, ahí tenéis la definición propia de ARASAC, no la voy a leer, pero son todas aquellas herramientas, recursos, técnicas, materiales que nos van a ayudar a utilizar una comunicación aumentativa o alternativa, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Con la comunicación aumentativa y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Bueno, que llegamos a un punto en el que se generan los comunicadores dinámicos. Pasamos por una evolución tecnológica grandísima, vamos evolucionando y pasamos de comunicadores o de SAC muy tradicionales y muy rutinarios a bueno, pues, sistemas mucho más avanzados, como es este caso en Verbo, que es una aplicación disponible para Windows y disponible para Android, que nos va a permitir instalar nuestro programa, nuestra licencia, en cualquier dispositivo que tenga sistema operativo Windows o sistema operativo Android, ya sea ordenador de sobremesa, ordenador portátil, tablets Android, tablets Windows, móviles con sistema operativo Android. Es decir, cualquier dispositivo que tenga alguno de esos sistemas operativos. ¿Bien? Y vamos a ver, evidentemente, qué es Verbo. No os voy a meter más información teórica que ya vosotros sabéis de sobra. Vamos a ver qué es Verbo, cuáles son sus características más importantes, cómo lo podemos descargar, cómo podemos disfrutar de él de manera gratuita durante un mes. Además, no es una demo, o sea, lo tenemos abierto como si lo hubiésemos comprado, ¿vale? Y vamos a ver, pues, Verbo en su funcionamiento también, por supuesto. Una de las ventajas más interesantes y más importantes de Verbo es eso, pues, la edición gráfica rápida e intuitiva de tableros de comunicación y cualquier otro tipo de recursos, ¿vale? ¿Hay forma de seleccionar un panel completo de Verbo para no tener que ir copiando picto por picto? No. Celda a celda tenemos que copiarla entera. Lo que sí podemos es copiar páginas enteras, ¿vale? Es decir, la celda a celda, yo en una página no puedo seleccionar 3 celdas y pegarla en otra. No, pero sí puedo copiar páginas enteras. Creando una página nueva y seleccionando copiar página existente. O importando páginas de otro tablero. ¿Bien? Vale, ahora cuando abramos Verbo, ahora vemos esto, ¿vale, Lucía? Si ves que se me pasa, recuérdamelo, por favor. ¿Te parece? Gracias a ti. Bien, ¿qué tipo de recursos puedo crear con Verbo? Puedo crear cualquier tipo de recurso para comunicación, cualquier tipo de recurso para intervención, cualquier tipo de recurso para evaluación, para ocio, para aprendizaje o para lectura. Es decir, puedo crear tableros de comunicación, puedo crear actividades, puedo crear material curricular adaptado, puedo crear juegos, puedo crear cuentos, puedo crear exámenes adaptados, puedo crear actividades que tengan un cariz evaluativo, en fin, puedo crear cualquier tipo de recurso que sea factible pues para eso, para intervención, para comunicación, para evaluación, para ocio, para lectura, pues, para aprendizaje, ¿vale? Características esenciales, podemos incluir páginas ilimitadas, multitud de acciones e integraciones, que esto es lo que nos va a permitir que, bueno, pues que sea interactivo, que sea lúdico, que sea dinámico, que yo me pueda mover por mi tablero como yo quiera y me permite una comunicación basada en pictogramas, imágenes, dibujos, fotografías reales o texto, es decir,
una representación del lenguaje bastante rica, en la que en las celdas puede haber solo texto, representación del lenguaje textual, puede haber solo pictograma o elemento fotográfico, representación del lenguaje en pictogramas, en imágenes reales, en dibujos, o una representación del lenguaje mixta, en el que en las celdas haya tanto el elemento de imagen o pictográfico como el texto de la celda, ¿vale? ¿Qué librerías de pictogramas tengo disponibles para trabajar con Verbo? Tenemos la librería de Symbol Stick, que es una librería de pago, igual que el motor de voz de Voxygen que hablábamos antes, pues Symbol Stick también es una librería de pictogramas de pago, pero que también está incluida en el precio de la licencia, ¿vale? Es decir, que cuando instalemos nuestra licencia de Windows ya la vamos a tener instalada directamente. Y además disponemos de la librería de la SAT y de la librería del sistema BLIS, que si nos vamos a la web de Verbo, la web de Verbo, la web general es eneso.es/verbo. Una vez que tengamos descargada e instalada nuestra licencia de Verbo para Windows, cerramos el programa y nos venimos aquí. Y pulsamos en esta pestañita que pone menú y nos vamos a pictogramas. Y en pictogramas tenemos la opción de descargar la librería de pictogramas de Arasat y la librería de pictogramas del sistema de símbolos GLIS, ¿vale? ¿Qué hago? Pulso en descargar, se me descargará un APK, un ejecutable. Cuando haya terminado esa descarga, pincho en ese archivo que se ha descargado y empieza el proceso de instalación. Y nada, es muy sencillo, ¿vale? Pero es muy importante que en el proceso de instalación solamente pulsemos en sí, en OK, en aceptar, en instalar, en finalizar, cuando nos lo vaya pidiendo, pero no toquemos nada más, ¿vale? Y una vez que haya terminado su proceso, volvemos a abrir Verbo, el programa Verbo, y ya tendremos nuestra librería de pictograma en este dispositivo, en esa licencia, siempre disponible para nosotros. Igual, bueno, pues con Bliss si la queréis, ¿no? Además de eso, Verbo es compatible con la práctica totalidad de sistemas de acceso. ¿Esto qué significa? Que Verbo es accesible para cualquier persona, sean cuales sean sus necesidades, sus características y sus preferencias de acceso y comunicación. Importantísimo. Verbo para Windows es compatible con toda la gama de sistemas de acceso. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a pantallas táctiles, teclados, ratones convencionales o ratones adaptados, toda la gama de pulsadores conmutadores, joystick, sistemas de seguimiento visual y, evidentemente, los encores, los adaptadores de pulsadores, ¿vale? ¿Y por qué Windows es compatible con toda la gama de sistemas de acceso? Pues porque el sistema operativo Windows es compatible con todo esto. Por lo tanto, en nuestra licencia de Verbo para Windows podremos usar el que el usuario necesite y quiera. Sin embargo, sistema operativo Android no es compatible con sistemas de seguimiento visual, por lo tanto, Verbo para Android no será compatible con sistemas de seguimiento visual, pero sí con el resto de sistemas de acceso, ¿vale? Esto hace de nuestro comunicador pues, un elemento meramente accesible para cualquier tipo de usuario. Tipos de licencia, ¿qué características? Esto, aunque parece muy obvio, pero es verdad que da bastante pie a duda, a confusión, a error, ¿no? Tenemos dos tipos de licencia. Licencia Verbo para Windows, que evidentemente vamos a activar, a instalar, a descargar y activar en un dispositivo que tenga sistema operativo Windows, no puede estar activa en uno de Android, y es la licencia editora y reproductora, es decir, me va a permitir crear cualquier tipo de recurso con Verbo y editar cualquier tipo de recurso con Verbo y modificar cualquier tipo de recurso que ya esté creado con Verbo, ¿vale? Y el precio que veis aquí es precio definitivo, no es suscripción, es decir, una vez que yo abono eso, realizo mi compra, abono esa cantidad y ya tengo mi licencia para siempre. Cualquier actualización, cualquier mejora, cualquier cambio que nosotros hagamos en la licencia y publiquemos, nos requiere otro tipo de desembolso, es decir, eso está todo incluido en ese pago único que hemos hecho, ¿vale? Y la licencia de Verbo para Android la vamos a instalar, descargar y activar en dispositivos que tengan sistema operativo Android. Y en este caso es solamente reproductora, es decir, que a través de Android no vamos a poder editar, no vamos a poder modificar, no vamos a poder cambiar, pero sí
vamos a poder reproducir todo, porque todos los recursos de verbo son compartibles, es decir, todos los recursos de verbo lo podemos compartir, pues como compartimos cualquier otro tipo de archivo, igual que enviamos una foto, que lo hacemos a través de correo, que lo hacemos a través de WhatsApp, de Telegram, a través de Bluetooth, a través del cable USB conectando los dispositivos, a través de Drive, de OneDrive, de Dropbox, en fin. Igual que enviamos cualquier archivo, una foto, como decía, un vídeo, un Word, un PDF, podemos enviar los archivos tipo verbo. Por lo tanto, todo lo que yo cree en mi licencia de Windows lo puedo enviar a tantos usuarios como yo tenga. Vamos a imaginar que yo trabajo, tengo mi licencia de Windows en mi cole, en mi gabinete, en mi centro, en lo que sea, y trabajo con 10 usuarios verbo. Y ellos tienen sus tablets con su licencia reproductora activa y yo tengo mi licencia de Windows con la que yo hago los recursos para estos usuarios. Esos recursos yo se los puedo enviar a los usuarios, cada uno de ellos, a sus tablets y que ellos los reproduzcan en la tablet. Importantísimo. Y esto también es algo que ocurre mucho. Vamos a seguir en este caso que decía, ¿no? Uno de mis chicos se llama Manuel y yo creo un tablero de comunicación para Manuel, ¿vale? Manuel tiene su tablero de comunicación que se llama tablero de comunicación Manuel. Manuel tiene su tablero que reproduce en su tablet, con el que se comunica, pero yo veo que Manuel ya podemos ampliarle un poquito de vocabulario, que ya se ha adaptado muy bien a lo que tiene y vamos a ampliar ese tablero. Como yo tengo también el archivo tablero de comunicación Manuel en mi ordenador, ¿qué hago? Modifico ese tablero, amplío ese vocabulario que quiero introducirle a Manuel en su tablero y ahora evidentemente tengo que enviar estas mejoras, ¿no? Importantísimo, que primero en la tablet de Manuel elimine ese tablero de comunicación Manuel que se queda obsoleto, ¿vale? Y una vez que lo he eliminado, me voy a archivos de la tablet, documentos, y ahí va a estar alojado, o en descarga y lo borro, ¿vale? Y cuando ya lo tengo borrado, envío el nuevo tablero a la tablet de Manuel. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque si Verbo Android encuentra dos tableros que se llaman igual, es decir, la versión antigua que yo no la he borrado y la nueva que ya se la he enviado a Manuel a su tablet, puede crear algún tipo de error y que haga como una mezcla rara ahí entre los dos archivos y no me abra bien del todo el archivo que yo quiero que me abra. Entonces, para curarnos en salud, en estos casos en los que estamos ampliando vocabulario y se queda obsoleto un tablero de comunicación, ese archivo lo eliminamos del dispositivo Android y enviamos el nuevo y listo. ¿Cómo podemos hacer esto de manera más fácil? Tener una carpeta compartida de Drive, es decir, seguimos en el ejemplo, yo tendría una carpeta compartida con cada uno de mis 10 usuarios verbos, como se llamen cada uno, Manuel, Lucía, Sandra, como se llame cada uno, y en esa carpeta de Drive, perdón, yo tengo siempre subido los recursos pues, de Manuel. Cuando yo hago una actualización de su tablero, que lo comparto en Drive, directamente ya siempre Manuel tiene la última versión. Por lo tanto, es mucho más rápido, es mucho más fácil porque Manuel accede a esa última versión siempre. Pero si eso resulta más complicado, pues borramos. Sandra, como tú dices, por muy pocas modificaciones que sea, nos curamos en salud si borramos, ¿vale? Que igual no da problema. O bueno, o ponerle tablero de comunicación Manuel 1, pero no vamos a tener 1, 2, 3, 4, 20 archivos que se llamen, o sea, iguales en la tablet y que no van a tener uso, ¿vale? Bien, esto es importante, que ya lo he dicho, que esos precios son únicos porque nuestra licencia es definitiva, es decir, una vez que la compramos, la tenemos para siempre. Importante, en un mismo correo, yo cuando compro mi licencia de Verbo se asocia a un correo electrónico, ¿vale? Yo en ese correo electrónico puedo tener todas las licencias de Verbo que quiera, pero cada una de las licencias de Verbo solo puede estar activa en un dispositivo a la vez. Yo no puedo trabajar de manera simultánea con una sola licencia en varios dispositivos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, tú compras la licencia, tu licencia es definitiva, pero tu licencia solamente puede estar activa en un dispositivo, esto como casa. Si a mí se me estropea el dispositivo, ¿qué pasa? ¿Ya pierdo mi licencia? No.
Tu licencia es para ti para siempre. Evidentemente, los dispositivos, y esto cada vez más rápido, se quedan obsoletos rapidísimo, se estropean, se rompen, se pierden, puede pasar mil cosas con un dispositivo, ¿vale? Entonces, en este caso, evidentemente, se desvincularía la licencia de ese dispositivo, se revocaría licencia y se podría activar en el otro, ¿vale? Y podéis probar Verbo de manera gratuita durante un mes. Y como os dije antes, no es una demo, es decir, yo esta prueba la voy a hacer tal y como si hubiese comprado mi licencia. Todas las opciones las voy a tener abiertas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Vale, nos vamos de nuevo a la web de Verbo y si os fijáis, en el inicio aquí tenemos la opción de descargar, ¿vale? Si entramos en menú, también está la opción de descargar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en mi ordenador Windows yo me voy a descargar la licencia de Verbo para Windows, pulso aquí y se va a descargar igual que cuando veíamos la librería de pictogramas. Ese APK, ese ejecutable, cuando termine ese proceso de descarga, pulsamos en el archivo que se ha descargado y empieza el proceso de selección, perdón, de selección no, de instalación. Importantísimo. Igual que os comentaba antes, en el proceso de instalación no modifiquéis nada de las rutas que vayan a aparecer. Simplemente vamos a pulsar en sí, en OK, en aceptar, en instalar y en finalizar cuando nos lo vaya pidiendo, pero sin modificar nada más, ¿vale? Una vez que esté instalada, que ya tengamos el programa en nuestro dispositivo, si pulsamos el icono de Verbo, que este es el icono de escritorio que nos va a aparecer, el icono del programa, de la aplicación, al abrirse nos va a aparecer un cuadro gris, eso si no tenemos ninguna licencia ya activa, ¿vale? Pero la primera vez va a aparecer un cuadro gris que te va a pedir un usuario y una contraseña. Si yo he comprado mi licencia, esa licencia estará asociada a un usuario que es un correo electrónico. Tú sabes cuál es, y a ese correo electrónico nosotros habremos enviado la contraseña. Pues ponemos el correo electrónico y la contraseña y ya hemos entrado. Es importante que para entrar la primera vez en Verbo, el dispositivo esté conectado a Internet. Ya el resto de veces, una vez que está activo, no es necesario, ¿vale? Terminará el proceso de instalación, pues de todos los componentes, de la librería de Symbolstic, del motor de voz de Voxygen, de todo lo que necesita Verbo, de los tableros prediseñados que se descargan un montón de cosas y se instalan un montón de cosas que empiezan a instalarse en ese momento, ¿vale? Lo dejamos y tarda muy poquito. Y ya la tenemos lista. ¿Que no tenemos comprada la licencia? ¿Cómo podemos acceder a esos 30 días de prueba? Bueno, pues en ese momento que nos pedía Verbo correo electrónico y contraseña, como no lo tenemos porque no lo hemos comprado, evidentemente, vamos a pulsar en crear cuenta. Y ahí en crear cuenta, ya sí que vamos a poner el correo electrónico que nosotros queramos, la contraseña que nosotros queramos, le damos de nuevo a crear y nos van a salir varias opciones. Probar durante 30 días, tengo un código de activación o comprar licencia. Pulsamos en probar durante 30 días, ¿vale? Y ya la tendremos activa. Importante, en la licencia de evaluación sí es necesario que el dispositivo esté siempre conectado a Internet, ¿vale? No solamente para activar la licencia de evaluación, sino para poder utilizarla todos los días. Y cada vez que entremos un día nuevo en Verbo, nos va a decir, nos va a pedir estas tres opciones. ¿Qué quieres hacer? Si probar, si comprar o si código de activación. Y os va a decir además una cuenta atrás. Te quedan 20 días, te quedan 10 días, pues siempre pulsaremos ahí, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, lo mismo con Android. Si yo quiero probar cómo es Verbo Android, pues en mi tablet, en mi móvil Android, lo descargo y lo mismo. Cuando me salga poner usuario y contraseña, pues le doy a crear cuenta. Y puedo utilizar la cuenta que he puesto aquí, ¿vale? No hay todavía, Verbo no está disponible para Mac ni para Apple en general, ¿no? Pero bueno, viene de camino. Solo puedo decir eso de momento. Estamos trabajando para poder conseguir que sea multiplataforma Verbo, ¿vale? O sea, no puedo decir cuándo va a ser, ni si va a ser pronto, ni si va a ser tarde, pero que sí que estamos trabajando para poder conseguirlo. Bien, seguimos. Aquí tenéis la web de descarga, pero vamos, ya lo hemos visto directamente en la página web.
Y esto también es muy importante, porque os decía que en ese proceso de instalación Verbo va a instalar todo lo que necesita, todos los componentes y todos los drivers que necesita. Y aparte de eso, también descarga una serie de tableros para que ya los tengamos listos para poder trabajar, que es lo que nosotros llamamos los tableros prediseñados, que son tableros de comunicación. Entonces, cuando nosotros abrimos por primera vez nuestra licencia Verbo, no la encontramos vacía. Tenemos una serie de tableros de los que poder tirar para empezar a trabajar, ¿vale? Son tableros de comunicación que los vamos a ver ahora también, cuando abramos Verbo. Pero además de eso, contamos con Comunidad Verbo. ¿Qué es Comunidad Verbo? Comunidad Verbo es una biblioteca, por si no la conocéis, inmensa de recursos ya creados con Verbo. Están creados por nuestro equipo de formación y terapia y aparte por profesionales y familiares externos, ¿vale? Es una comunidad abierta donde todos los recursos que hay ahí los podéis descargar de manera gratuita, los podéis utilizar de manera gratuita, es decir, no solo reproducir, sino incluso modificar y adaptar a las necesidades de vuestros usuarios y está abierta a que podáis subir todo aquello que consideréis oportuno. Es decir, igual que podéis descargaros cualquier recurso de Verbo, si hay algo que vosotros creáis, una actividad, un tablero, un juego, lo que sea, que os parece interesante y creéis que le puede servir a otros usuarios, pues podéis subirlo y entre todo enriquecemos Comunidad Verbo, ¿vale? Vamos a verla. También en la web de Verbo nos venimos a menú y donde pone tableros, ¿vale? Accedemos a tableros y aquí tenemos comunidad Verbo. Fijaros que hay un montón de tableros. Vamos a hacer una bajada rápida. O sea, es enorme la cantidad de recursos que vais a encontrar aquí y vais a encontrar todo tipo de recursos. Tableros de comunicación, juegos, cuentos, actividades, material curricular adaptado, en fin, todo lo que necesitéis, ¿vale? ¿Cómo busco en Comunidad Verbo? Tengo parámetros de búsqueda. Si sé el nombre del tablero, porque cualquier... Andrea, en Comunidad Verbo hay teclado, pero dentro de los tableros prediseñados también hay teclado. O sea, es decir, cuando te descargas Verbo, en la tablet se han guardado una serie de tableros prediseñados, entre ellos dos teclados. Uno, son los dos iguales. Uno utiliza colores claros, ahora los vamos a ver, ¿vale? Otro utiliza colores oscuros. Y tienen números, tienen letras, tienen símbolos. En cuanto a cómo crear el teclado numérico, cómo poner la celda el número para que cuando marque el 1 y el 2 para decir 12 no reproduzca 1, 2. Vale, eso sí. Lo vemos ahora cuando veamos los tableros prediseñados, que los enseñaré uno a uno, ¿vale? Vamos, va a ser lo siguiente que vamos a ver. Gracias a ti. Si yo sé el nombre del teclado, el nombre del teclado, el nombre del tablero, pues lo pongo aquí y directamente me lo va a localizar. Que no lo sé, puedo buscar por palabras clave. Que yo quiero una actividad de animales, pues pongo animales, me van a salir todos los tableros en los que de una u otra manera haya animales, ¿no? Puedo buscar por categorías, pero yo esto no lo modificaría, es decir, no seleccionaría ninguna categoría. ¿Por qué? Pues porque igual cuando nosotros hemos subido un tablero pensamos que es funciones cognitivas y lo hemos alojado ahí. Pero igual tú buscas, no sé, pues por atención temprana a infancia y te elimina el resto de categorías. Entonces, para que no se nos pierda información, yo nunca usaría las categorías. Sí, delimitaría por idioma, porque hay tableros en español, hay tableros en italiano, en portugués, en catalán. Entonces, si solamente quiero tableros en español, pues pulso español y ya los encuentro. ¿Que los quiero en portugués? Bueno, pues pulso en portugués y solo me van a salir los tableros que estén en portugués, ¿vale? Y ya lo tendría. Si quiero compartir mi tablero, quiero subir mi tablero a Comunidad Verbo para compartirlo con el resto de personas usuarias, pues pulso en comparte tu tablero y aquí te va a pedir, bueno, pues que subas el archivo, evidentemente, el nombre tuyo, en este caso, tu correo electrónico y la descripción del tablero. Le das a enviar y ya estaría, ¿vale? Nosotros cuando lo subamos, pues lo subiremos con capturas de pantalla, en fin, porque ahora vemos cómo se ve. Aquí en primera, digamos, en la primera página de Verbo, de la comunidad Verbo, lo que encontramos son pequeñas capturas de pantalla de todos los recursos que hay. El nombre del tablero,
el idioma en el que está subido, ¿veis? Portugués, español, una pequeña descripción y quién lo ha compartido. En eso, o bueno, pues el centro que haya sido, ¿vale? Y aquí tenemos tablero, o sea, el centro Ada4You, que está en Portugal. Es muy interesante la labor que está haciendo aparte de con Verbo, que trabaja muchísimo con Verbo y es un recurso para ellos bastante importante. Pero en Comunidad Verbo han hecho algo súper bonito y súper bueno, o sea, han enriquecido Comunidad Verbo muchísimo, porque muchos de los tableros que realizamos desde Neso, ellos los descargan, los traducen al portugués y los vuelven a subir a Comunidad Verbo para que ese recurso no esté solamente en español, sino que también esté para todos los usuarios portugueses o de habla portuguesa que puedan acceder a Comunidad Verbo. Entonces nos parece maravilloso esta idea. Y ha ocurrido al contrario, es decir, que ellos han hecho algún tablero diferente, lo han subido a Comunidad Verbo, nosotros hemos visto, nos ha parecido una maravilla, lo hemos traducido al español y lo hemos subido a Comunidad Verbo. O sea que ese feedback y esa traducción de los tableros en otro idioma, la verdad que es bueno, pues bastante interesante, porque aunque enriquece Comunidad Verbo, pero es que ofrece un abanico importante a los usuarios de materiales ya creados, ¿vale? Si entramos en un recurso cualquiera, esto sería material curricular adaptado, ¿qué nos encontramos dentro? Nos encontramos una fotografía de la portada o de la primera página de ese tablero, de ese recurso, una fotografía cualquiera de cualquier página de las internas del recurso, la descripción, los objetivos, si se cree oportuno y si no, pues no, en qué categoría está alojada, quién lo ha compartido, el idioma, el tamaño y la opción de descargar. Una vez que nosotros pulsemos en descargar, se va a descargar en nuestro dispositivo y a partir de ahí ya podremos reproducirlo, podremos modificarlo, podremos adaptarlo, podremos cambiarlo, podremos hacer lo que queramos con él, ¿vale? Te leo, Montserrat. Y se pueden utilizar conjunto con nuestros tableros, claro, Verbo, tú te puedes descargar este, por ejemplo, ¿no? Y le echas un vistazo al tablero. Y los tableros, todos los tableros de material curricular adaptado, ahora lo veremos, de Verbo en concreto, tienen la misma mecánica. Parte teórica y parte de actividades en el mismo recurso. Una teórica muy esquematizada, muy visual, con mucha imagen. Bueno, aquí veis, ¿no? Y muy poco texto. Entonces, que tú te descargas este, por ejemplo, que tenemos ahora en pantalla y ves que algunas de las actividades te gustan porque la estructura que siguen o la dinámica que siguen te resulta interesante, pero no coincide con el contenido que tú quieres trabajar, tú te lo puedes llevar a uno tuyo, importando páginas, modificar esas páginas y trabajarlos de manera combinada. O, otra cosa muy interesante, que no sé si es exactamente también por donde quieres ir un poco con la pregunta, hay una opción en Verbo que se llama tablero inicio. Tablero inicio es que yo puedo crear un tablero de una sola página y vámonos a Manuel otra vez, ¿vale? Al usuario que habíamos puesto antes como ejemplo. Manuel tiene un tablero de comunicación, tiene un par de actividades para trabajar que a él le gustan mucho, un par de juegos y un cuento, ¿vale? O sea, tiene todos esos recursos que son los recursos que Manuel más utiliza con Verbo. Pues yo voy a crear un tablero de una página que se va a llamar Tableros Manuel o mis recursos o mis tableros, ¿vale? Y una celda por cada uno de los tableros que yo voy a enlazar. Y esa celda, al pulsarla, me va a abrir otro tablero diferente. Del otro tablero puedo volver a este inicio y así tengo enlazados todos los recursos con los que trabaja Manuel en este caso, organizados en un solo, o sea, a través de un solo tablero. ¿Bien? Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora, y a ver si vamos a abrir Verbo, qué tipo de tableros podemos nosotros crear con Verbo. Evidentemente, tableros de comunicación. Y aquí vamos a abrir todos los tableros prediseñados que Verbo nos descarga y nos instala en el proceso de instalación, ¿vale? Me voy a Verbo, para eso pulso en el icono de Verbo en mi ordenador y ya tenemos Verbo abierto. Aquí se abre Verbo Windows, ¿vale? Vamos a trabajar sobre Verbo Windows. Cuando abrimos Verbo, se nos abre así y nos pregunta qué queremos hacer y nos ofrece estas posibilidades. Un nuevo tablero, abrir tablero, o sea, un nuevo tablero es, digamos, un lienzo en blanco para empezar a crear desde cero con Verbo.
Abrir tablero, que nos permite abrir cualquier archivo de verbo que tengamos guardado en nuestro dispositivo. Un acceso directo a comunidad verbo y un acceso directo a manuales. ¿Qué es manuales? Si nos venimos aquí otra vez a la web de verbo, en menú manual y tutoriales, tenéis todos estos manuales y tutoriales de acceso libre y gratuito también, ¿vale? Para que podáis acceder cada vez que lo necesitéis y podáis verlos cada vez que lo necesitéis, ¿vale? Estos tutoriales están en el canal de YouTube y también están de manera abierta, ¿vale? Bueno, pulsamos el nuevo tablero y ahora nos hace qué tipo de estilo quieres utilizar. En esto no voy a profundizar porque esto ya es muy denso, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer, cómo quedan esos productos finales y alguna cosita básica, pero evidentemente no voy a profundizar. Los estilos es cómo se va a configurar el programa, es decir, qué parámetros de estilo voy a tener, qué tipos de celda, qué colores, qué tamaños, qué formas, de manera predefinida o predeterminada, pero que yo después puedo modificar todo lo que quiera. Importante aquí, por accesibilidad, cuando yo voy a crear un tablero de comunicación me quedaría con cualquiera de los estilos SAC porque se constituye o se editan siguiendo clave Fitzgerald. ¿Sabéis qué es clave Fitzgerald? Vale, genial, Andrea. Entonces eso me va a proporcionar un tablero. Vale, Lucía, ahora explico un poquito qué es clave Fitzgerald. Esto me va a proporcionar un tablero mucho más accesible, ¿vale? Para cualquier otro tipo de recurso, una actividad, un juego, un cuento, lo que sea, me quedaría con estilo verbo porque no me utiliza clave Fitzgerald, por lo tanto es mucho más simple el tipo de celdas que me ofrece, ¿vale? Voy a seleccionar el SAC y le voy a dar a OK. Lucía, clave Fitzgerald es una clave que es muy antigua, y lo que hace es organizar, te lo digo así de manera resumida, organizar, bueno, si te digo sistema SPC, ¿te suena? Porque suele ocurrir, que clave Fitzgerald no nos suena, pero sistema SPC sí nos suena. Tampoco, vale. Bueno, pues lo que hace el sistema SPC es lo mismo que hacemos nosotros con los estilos SAC, que es nutrirnos de clave Fitzgerald, ¿vale? Y clave Fitzgerald, como te decía, es una clave que organiza las categorías gramaticales en colores. ¿Eso qué implica? Implica que según el tipo de palabra que voy a usar, está asociada a un color que siempre es el mismo, por lo tanto es mucho más fácil diferenciar, localizar y acceder al vocabulario. Es decir, las palabras tipo persona o pronombre siempre van a ir en amarillo, las acciones verbos en verde, adjetivos calificativos, adverbios descriptivos en azul, nombres comunes en naranja y fórmulas sociales en rosita, fórmulas sociales, buenos días, buenas tardes, hola, ¿qué tal? En fin, todas estas cosas, ¿no? Y miscelánea en blanquecino o grisetito muy claro, ¿vale? ¿Qué es miscelánea? Todo lo demás. Preposiciones, conjunciones, adverbios que no sean descriptivos, determinantes, partículas interrogativas, partículas exclamativas, signos de puntuación, todo esto, ¿vale? Entonces, el vocabulario lo tengo organizado a través de clave Fitzgerald, a través de esta organización por colores de las categorías gramaticales, y eso hace que se conviertan los tableros de comunicación en recursos mucho más accesibles para el usuario, ¿bien? Y porque la discriminación de palabras es mucho más rápida por asociación. ¿Bien? Gracias a ti. Bien, bueno, esto lo cierro, no voy a entrar en edición fuerte de verbo. Vamos a abrir esos tableros prediseñados, ¿vale? Es decir, qué tipo de tablero de comunicación podemos crear. Esto es verbo en blanco, como yo digo siempre, un lienzo en blanco, ¿vale? ¿De qué se compone verbo? Se compone de celdas, que son estos cuadraditos que vemos aquí, organizados en filas y columnas, que es donde va a ir el contenido. Contenido comunicativo, contenido interactivo, contenido de salto, es decir, todo aquello que nosotros después pulsamos para jugar, para comunicarnos, para leer, para lo que sea. ¿Bien? Una barra de mensajes, que es donde se va a añadir el contenido comunicativo. Cuando estemos en reproducción, ahora estamos en edición. La barra de páginas, aquí van a ir incluyéndose todas las páginas que vayamos creando y aquí voy a ir a responder en un momentito a
no me acuerdo el nombre, pero bueno, voy y la busco. Vale, a Lucía. Aquí se van a ir incluyendo todas las páginas que creemos, ¿vale? ¿Cómo, Lucía, puedo yo copiar una página? Ya sabemos que seleccionar celdas no puedo, ¿vale? O sea, no puedo seleccionar varias celdas a la vez, solamente una, copiar y pegar una a una la celda. Pero si quiero copiar una página entera, tengo dos opciones. Primera, este icono que está aquí es el que me va a permitir a mí crear páginas nuevas, ¿no? Pues yo pulso aquí, le pongo un nombre a la página, el que sea, y habilito copiar página existente. Y esto me va a permitir a mí, una vez que he habilitado esto y pulso aquí donde pone inicio, copiar cualquiera de las páginas que tenga este tablero. Evidentemente no tiene ninguna, pero yo podría seleccionar cualquier página y me la va a copiar tal cual está, ¿vale? Entonces sí que puedo copiar páginas enteras de esta manera o puedo, pulsando aquí en el menú principal, importarme páginas de otro tablero. Pulso en importar otro tablero, selecciono tablero que sea, me abre aquí todas las páginas que tiene ese tablero, fijaros, bueno, esto es un tablero densísimo, lo vamos a ver ahora, selecciono una, pues simplemente pulso sobre esa página. ¿Que quiero seleccionar dos? Pues pulso la primera, pulso control en mi teclado y pulso que yo quiera seleccionar. ¿Que las quiero seleccionar todas? Me posiciono aquí, entre esta esquinita y esta esquinita, pulso y sin soltar la pulsación del ratón, pulso mayúscula y voy arrastrando al ratón, hasta el final y ya lo tengo todo seleccionado, ¿vale? Le doy a OK y se me van a venir todas las páginas del tablero, de este tablero a el tablero que yo estoy haciendo, ¿vale? Importante, cuando yo importo páginas de otro tablero, tengo dos opciones. Importar estilos de página y celdas como estilos a medida. ¿Eso qué significa? Que se me va a venir tal como está aquí. Esa forma, esos colores, esos tamaños, ese tipo de letras, ese tipo de fuente, como está creado en su tablero original. Y tal y cual se me va a venir a mi tablero independientemente de cómo esté aquí yo trabajando, ¿vale? Convertir página y celda a los estilos existentes, ¿qué va a hacer? Que esto me lo va a transformar al estilo que yo estoy utilizando aquí. Entonces, pues igual las formas ya no son las mismas, los colores ya no son los mismos, en fin. Y ahí ya, pues según lo que yo quiera hacer con la página, selecciono una opción o la otra, ¿vale? Bueno, y esto que tenemos aquí en modo edición de Windows es la barra de herramientas. Como veis, muchos de los iconos que hay ahí son iconos que todos trabajamos en cualquier programa que tenga edición. Copiar, o sea, perdón, guardar, copiar, cortar, pegar, suprimir, añadir columnas o eliminar columnas, añadir fila o eliminar fila y el icono de editar estilo. Os decía antes que podemos seleccionar un estilo cualquiera, pero que después podemos hacer lo que nos dé la gana con ese estilo, ¿vale? Y menú principal, que ya entra, ¿vale? En menú principal, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues abrir un nuevo tablero de cero, abrir tablero, que son estos dos iconos que tenemos aquí, abrir tablero de cero o abrir un tablero que tengamos guardado, guardar como, importar otro tablero, exportar a PDF, importante, yo puedo exportar mi tablero de comunicación, mi actividad, lo que sea, a PDF, lo vamos a hacer ahora cuando abramos porque es que si no, no lo vais a ver, ¿vale? Preferencias, usuarios, configuración, en fin, todo lo necesario para trabajar con Verbo, ¿vale? Vamos a abrir uno de los tableros prediseñados. Me vengo aquí a este icono y me voy a buscarlo. He creado una carpeta aquí en el escritorio, que es esta, y nos vamos a ir primero a uno de los teclados, ¿vale? Vamos a abrir el teclado claro y esto es lo que se nos abre. Es decir, es un tablero con 6 páginas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las que hay una página con las letras en minúsculas, una página con las letras en mayúsculas, una página con números, una página con símbolos en minúsculas, es decir, las vocales acentuadas, con símbolos en mayúsculas y notas. Esto es de edición avanzada de tablero de comunicación, que ni voy a entrar siquiera, ¿vale? ¿Qué tiene este texto, o sea, este teclado de especial? Bueno, primero, sigue una distribución QWERTY como cualquier teclado de un ordenador,
que eso pues ya nos lleva a que si estamos familiarizados a escribir en un teclado con de un ordenador, pues sea muy sencillo localizar las letras en este. Tiene predicción de texto, por lo tanto, a medida que yo empiece a seleccionar letras, ya Verbo en modo reproducción, no en modo edición, me va a ir dando posibles palabras que se escriben con esas letras y me va a permitir trabajar o comunicarme a través de la escritura. Pues imaginamos un usuario que por cualquier cosa o por cualquier accidente o por cualquier enfermedad ha perdido la posibilidad de expresarse de manera oral y necesita comunicarse a través de pues, un comunicador. Pero no quiere pictogramas, no quiere celdas, no se acostumbra. Y con un teclado pues funciona muy bien. Pues aquí lo tendría y sería muy rápido por eso mismo de la predicción de texto, ¿vale? Lo que preguntabais de los números, voy a buscarla otra vez para Andrea, ¿cómo hacemos esto? Fíjate que si yo hago doble clic, el tipo de celda que se ha utilizado para las letras es escribir, que no es una celda comunicativa, es una celda de escritura, ¿vale? Este teclado está en Comunidad Verbo, Andrea, y se ha descargado en los dispositivos cuando habéis instalado la licencia de Verbo. Es decir, en las tablets de Lenovo, si pulsáis en abrir tablero, ya vais a ver que al pulsar en abrir tablero, en la esquinita superior derecha hay una flecha redonda, ¿vale? Una flecha circular. Pulsáis ahí y se van a cargar todos los tableros que tengáis en el dispositivo, además de los tableros prediseñados. Ahí los vas a encontrar. Vas a encontrar todos estos. Vais a encontrar todos estos. Un momentito, por favor. Aquí, que me lo traigo aquí. Todos estos. Todos estos son los tableros prediseñados que se descargan y se guardan en los dispositivos. Además de estar en Comunidad Verbo, se descargan y se guardan en el dispositivo cuando instalamos Verbo, ¿vale? La acción que tienen es acción escribir, no es acción comunicar. Por lo tanto, no es una celda de comunicación, es una celda de escritura. Tanto las letras como los números. Por eso, aquí sí que vamos a poder decir números enteros. De hecho, si nos vamos, porque además creo que será la pregunta, ¿no? Si no estoy yo mezclando. A ver, en comunidad verbo hay teclados numéricos o combinados de letras números. Es que tengo una duda en cuanto a cómo crear el teclado numérico, cómo poner la celda número para que cuando marquen el 1 y el 2 para decir 12, reproduzca 1, exactamente eso. Iba bien, iba bien. Bien, vamos a reproducir este tablero, es decir, fijaros cómo estamos en edición. En edición, las celdas cuando pasamos por encima se le ponen esos dos puntitos blancos, aquí pone predicción, la barra de mensaje no modifica, pero tenemos este espacio. Si nos vamos a reproducción, pulsando el icono que tenemos aquí o la tecla F5 de nuestro teclado, ya cambia muchísimo. Ya no hay barra de herramientas, ya no hay barra de páginas, aquí no pone predicción y si yo paso el ratón, las celdas se sombrean en naranja. ¿Eso qué significa que se resalten en naranja? Que si yo pulso sobre esa celda, algo va a hacer Verbo, ¿vale? Si me voy a números, salto hasta número y pulso el 1, no me dice 1, no me dice 2, pero si le doy a leer, 12. Sí me dice 12, ¿vale? Esto era lo que necesitabas, ¿verdad, Andrea? Vale, pues eso lo consigues. Voy a pulsar, he vuelto a edición. Para volver a edición, pulsamos escape o pulsamos F5, ¿vale? Voy a pulsar sobre celdas que no tienen contenido. Hago doble clic y fijaros, aquí tengo la opción escribir. Por lo tanto, utilizo opción escribir si quiero que me haga los números, ¿vale? ¿Cómo comunicaríamos a través de este tablero? Bueno, pues si quiero decir hola, pulso la H, verbo no me dice H, ya me da aquí la palabra hola con predicción de texto, pulso la O, pulso la L, si yo pulso aquí, porque ya la tengo, hola, pues automáticamente me reproduce hola. ¿Que quiero poner algo más complicado? Macetero, pulso la M, palabras con M, pulso la A, ya solo palabras con A, pulso la C, aquí me pone maceta, pulso la E, mira, macetero no está. ¿Qué ocurre? Esto es el diccionario de verbo, ¿vale? Que coincide mucho con el diccionario, pero en algunas palabras no está. Si yo quiero que en mi diccionario esté esa palabra, ¿qué tengo que hacer? Escribirla, macetero.
Pero, y fijaros, me aparece con un más. Eso significa que si yo la pulso, ya Verbo me la va a guardar para siempre para que yo la tenga en mi diccionario. Pulso, Pero. bien, y ya me la reproduce. Bien, vamos a abrir otro. Nos vamos a ir a, bueno, el comunicador claro es el que hemos abierto, el comunicador oscuro es lo mismo pero con grises oscuros, ¿vale? Nos vamos al comunicador fotos y tenemos un tablero de comunicación basado en fotografías reales y sin texto en las celdas, solamente fotografías reales. Es un tablero de comunicación muy simple porque no tiene preposiciones, no tiene conjunciones, no tiene determinante, por lo tanto no puedo crear una oración completa, pero sí puedo, bueno, pues comunicarme en cierta medida a través de las peticiones o puedo utilizarlo para trabajar el lenguaje natural asistido o para trabajar introducción a los comunicadores dinámicos o como herramienta alternativa, ¿vale? Este comunicador en concreto. Y, evidentemente, en personas no hay fotografías porque la idea es que cada uno ponga aquí sus fotografías reales, ¿no? Y lo mismo, ¿cómo se distribuye? Bueno, pues la página inicio y la página categorías son todos celdas de salto. Aquí me va a llevar a la página de persona, aquí me va a llevar a la página de sentimientos, de aseo, de cuerpo, de comida y dentro de esas páginas pues voy a tener el vocabulario. Si me voy a comida y pulso en sandía, Sandía. pues ya me va a decir sandía. ¿Qué pulso en manzana? Manzana. Y si pulso en leer, me lee todo el contenido de la barra de mensaje. Sandía, manzana. ¿Vale? Siguiente tablero. Nos vamos a ir a Pictos. Es muy similar en funcionamiento al tablero fotos que acabamos de ver, porque la primera página también son todos celdas de salto que nos llevan a esas páginas de vocabulario concreto, pero aquí sí vamos a encontrar algunos determinantes, algunas preposiciones, sí podremos crear otro tipo de mensaje y por supuesto tiene muchísimas más páginas este tablero, que muchísimo más vocabulario a fin de cuentas que el otro. Y lo mismo si nos vamos a reproducción y nos vamos por ejemplo a comida como nos hemos ido antes, pero fijaros que nos distinguimos por colores. Antes os he dicho, para tablero de comunicación, quedaros con estilo SAP porque tiene clave Fitzgerald, porque él organiza las categorías gramaticales por colores. Evidentemente, clave Fitzgerald unido a vocabulario núcleo son los tableros más accesibles o el paradigma más accesible para realizar tableros de comunicación, pero evidentemente no a todos los usuarios les gusta, evidentemente no todos los usuarios van a funcionar con la misma metodología ni con los mismos recursos, ¿no? Hay tableros de comunicación basados en otras muchas metodologías o hechos de otras muchas maneras, y este es uno de ellos. Simplemente es vocabulario, todas las celdas tienen el mismo color, sean verbos, sean saltos, sean determinantes, sean nombres comunes, sean personas, sea lo que sea, ¿vale? Es más, no distingue ni siquiera entre las celdas de salto con las celdas de vocabulario. Y aquí hay celdas de salto y celdas de vocabulario. Todo esto es vocabulario, estas son de salto, es decir, nos lleva a una página donde solo hay verdura, donde solo hay carne, donde solo hay pescado, donde solo hay lácteos, y esto vuelve a ser vocabulario. Pero es un tablero bastante completo, basado solo en pictogramas de symbol stick, no tiene pictogramas de Arasaf, y que nos va a permitir comunicarnos a la perfección. Al final los usuarios se adaptan a esos tableros con los que aprenden, por decirlo de alguna manera, o con los que se introducen en la comunicación aumentativa alternativa, ¿no? Y cuando se adaptan, aprenden y se acostumbran a su tablero, al final se comunican por predicción motora, es decir, por memoria motórica. Sé perfectamente en qué posición está la celda servilleta de la página tal y voy comunicándome muy rápido porque conozco mi tablero como conozco la palma de mi mano, ¿vale? Siguiente que vamos a ver es ¿dónde está? Aquí, el comunicador texto. Todos esos son tableros de comunicación, ¿vale? Por ejemplo, el tablero teclado, que es un tablero de comunicación para comunicarnos a través de la escritura, también nos puede servir como recurso alternativo para trabajar aprendizaje de la lectoescritura. Puedo escribir y leer al mismo tiempo con ese tablero, ¿vale? Este es el tablero más denso que hay en Comunidad Verbo. No tiene nada de pictogramas, todo es en base a celdas con texto. ¿Y para quién va a ser esto? Primero, para alguien que conozca perfectamente la tecnología, que la haya utilizado muchísimo.
alguien que se haya comunicado toda su vida con el lenguaje oral o desde siempre con un tablero, con un comunicador dinámico, pero que conozca muy bien la construcción del lenguaje. Y, por supuesto, alguien que conozca muy, muy, muy bien la composición de los comunicadores dinámicos. Cómo yo salto de una página a la otra, cómo de una página a inicio, que es esto, yo me puedo ir a muchas otras páginas de mi tablero, cómo puedo volver de esas páginas, en fin. Es para alguien que ya domine muy mucho la tecnología, los comunicadores dinámicos y la construcción del lenguaje, porque solo es texto, fijaros, y además nada predictivo, nada asociativo ni nada visual que nos ayude a organizarnos mejor o a encontrar mejor ese vocabulario, ¿vale? Lo que os decía de cómo exportar a PDF las páginas de mi tablero. Si pulsamos aquí y exportamos a PDF, fijaros, se me abre una ventana, ¿no? Y yo puedo exportar una página de mi tablero, varias páginas de mi tablero o todas las páginas de mi tablero. Y lo mismo, si quiero una, pues pulso sobre la que sea y le doy a OK. ¿Que quiero dos? Pues pulso una, pulso control y con control pulsado voy seleccionando. ¿Que quiero todas? Pues lo que hicimos antes, ¿vale? Le doy a OK y esto Verbo me lo guarda como archivo PDF en mi dispositivo. ¿Bien? Y por último, dentro de los tableros prediseñados, como decía, pues la joya de la corona, vocabulario núcleo. ¿Conocéis esta metodología o este paradigma? El vocabulario núcleo, vale, gracias Sandra. El vocabulario núcleo, bueno, pues por si alguien no lo conoce, es una metodología que se basa o que funciona en tener siempre accesible ese vocabulario que es el vocabulario núcleo, que es el vocabulario que más utilizamos en nuestro día a día. De todo el vocabulario que conocemos, utilizamos diariamente siempre las mismas palabras y se organiza de la siguiente manera. Esto sería el vocabulario núcleo, es decir, una columna con los pronombres personas que más utilizo, dos, tres columnas con los verbos que más utilizo, una columna con social descriptivo de los que más utilizo, una o dos columnas de miscelánea y el vocabulario periférico, que es todo el resto de vocabulario, ¿vale? Evidentemente con sus saltos correspondientes, un salto a más personas, un salto a más verbos, a más social, a más descriptivos, a más palabras, y este vocabulario núcleo debe de aparecer en todas las páginas de vocabulario periférico. Y aquí se ve clave Fitzgerald con los colores, ¿veis? Y las celdas de salto, pues con esta forma que también ubican al usuario a que esa celda no es comunicativa, sino que es celda que contiene más contenido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues si nosotros nos metemos en sentimientos, fijaros, lo que me cambia es el vocabulario, pero el núcleo lo sigo manteniendo. Si volvemos a inicio y nos vamos a SEO, lo mismo. Si me voy a inicio y me voy a cuerpo, pues igual. Que me voy a tiempo, lo mismo. Es decir, siempre tengo accesible mi vocabulario núcleo y es el vocabulario periférico el que modifica. Como decía antes, es junto con clave Fitzgerald y vocabulario núcleo, bueno, pues ese conjunto, ese binomio más accesible para realizar un tablero de comunicación. Si me voy a más personas, no tengo vocabulario núcleo, ni a más verbos, ni asociar, simplemente es, si me encuentro el vocabulario núcleo en el vocabulario periférico, ¿vale? ¿Qué más recursos podemos crear con verbo? Actividades. Vamos a ver una actividad, en este caso, creada por eso, aquí que las tengo guardadas, que va a ser absurdos verbales. Y aquí la tenemos, ¿vale? ¿Cómo se juega esta actividad o cómo se realiza esta actividad? Todas las páginas son las mismas, ¿veis? Tiene la misma estructura. Está la barra de mensajes, tenemos un enunciado, tenemos un absurdo verbal, el que sea, ¿veis? Que es el único que cambia, el absurdo verbal. Tenemos un teclado para responder, es decir, nosotros tenemos que, como bien dice, lo vamos a reproducir para que lo veamos. La frase de la imagen contiene un absurdo verbal. ¿Cuál es? Escríbela correctamente. Y puedo escuchar también, aparte de leerlo y verlo en la lámina, puedo escuchar ese absurdo verbal. El gato ladra.
sé que el gato no ladra, yo tengo que escribir el gato maulla. Por lo tanto, con mi teclado empiezo no tengo celdas de predicción. Entonces, para cambiar de palabra tengo que pulsar el espacio, ¿vale? El gato gato, maulla. maulla, Y ahora puedo leerla, gato maulla, puedo borrarla, puedo limpiar toda la barra, ¿vale? Y cuando yo pulse aquí en siguiente para irme al siguiente absurdo verbal, evidentemente esa barra de mensajes se va a borrar para que yo tenga la siguiente página. Vamos a pulsar. Ya tengo aquí el siguiente absurdo verbal, pero fijaros, ¿qué ha ocurrido? Siempre que pulso siguiente, Verbo me va a guardar esa página como archivo PDF, lo que hace que yo pueda evaluar esta actividad, es decir, que el usuario la pueda realizar de manera autónoma en su casa o en un examen adaptado, por ejemplo, y yo la puedo evaluar, la puedo revisar, la puedo corregir a posteriori, porque me ha hecho esa captura de pantalla de esa página y la ha guardado en mi archivo PDF, o sea, en mi ordenador como archivo PDF, y yo sé entonces qué ha respondido el usuario en cada una de las páginas. Por lo tanto, es una actividad para trabajar, bueno, pues esto de los absurdos verbales, discriminar qué es, entender que el verbo está mal, que ese verbo no corresponde y poder escribir la respuesta correcta, ¿vale? O sea, hay muchos tipos de actividades en Comunidad Verbo, enseñamos esta a modo de ejemplo, ¿vale? Siguiente recurso que podemos ver o que podemos crear con Verbo. Tenemos adaptación y digitalización de material curricular. Son los materiales también, aparte de los tableros de comunicación y sobre todo el tablero texto que acabamos de ver, los recursos más densos, porque como os decía antes, tienen parte teórica y parte práctica, ¿vale? Vamos a ver uno y en este caso, bueno, pues pulsamos aquí y le damos a reino animal. Tardan mucho porque evidentemente es más grande. Bueno, todos tienen portada, tienen instrucciones, si las necesitan, si no las necesitan no las van a tener, ¿vale? Y empezamos, tenemos los esquemas, ¿veis? Esquemas bastante visuales, bastante cortitos, que bueno, que vamos a encontrar las características, algunas características nos van a llevar a más información, vamos a reproducirlo para que lo veáis. Si por ejemplo pulsamos en son pluricelulares, son pluricelulares. no nos lleva a ningún sitio, pero sus células Son eucariotas. sí nos lleva a ver qué es eso de una célula eucariota, que evidentemente no queremos. Esto, fijaros que lo que se resalta en naranja es lo que tiene pulsación. La imagen no, porque todo ese palabrerío simplemente es a modo visual, ¿vale? Lo único interesante o importante, Estas células tienen núcleo y no tienen pared celular. pero para que sea algo más adaptado, más resumido, más esquemático. Volvemos. Y así iríamos viendo cada una de las características. Clasificación, Vertebrados. Y nos lleva a los vertebrados, las características generales y los tipos. Y bueno, podemos entrar en cualquiera de ellos pues para ver Peces. características de los peces Ejemplos de y peces. ejemplos de peces. Volvemos a Vertebrados. o volvemos aquí al esquema de reino Reino animal. Y lo mismo con los invertebrados, veríamos todos los tipos, las características y después están las actividades. Esta celda nos va a llevar a Actividades. índice de actividades, que fijaros la cantidad de actividades que hay. Todas diferentes, completa el esquema, completa la tabla, qué tipo de animal es. Si vamos viendo, por ejemplo, completa el esquema. Actividad 1. Completa el esquema. Aquí tenemos las instrucciones, tendremos que completar el esquema, bueno, pues con las palabras que hay en la lista. Y podemos borrar la respuesta si me he confundido, ir a revisar el contenido si tengo alguna duda, o bien de invertebrados, o bien de vertebrados, o bien el esquema general, y volver a actividades. Este sería un tipo. Otro tipo, por ejemplo, Actividad 8. Selecciona vertebrados e invertebrados. Y aquí tendremos que seleccionar los animales vertebrados. Pues dentro de todas estas opciones, ¿cuáles son animales vertebrados? Si voy pulsando, veis que se va sombreando, ya sé yo, cuando pulso aquí, que también me lo va a guardar a verbo en PDF, que ha respondido el usuario y que no ha respondido el usuario. ¿Bien? Reino animal. Y vuelvo otra vez. O sea, puedo moverme por el Actividades. todo lo que quiera. Y es un recurso bastante amplio. Por ejemplo, elige las opciones Actividad correctas. 4. Elige las opciones correctas. Murciélago, ¿qué es?
Pues todas las opciones del murciélago, el cocodrilo y todas las opciones de cocodrilo, igual que hemos hecho Carnívoro, reptil, se van seleccionando y se van sombreando para que se nos guarde el sombreado y sepamos qué ha respondido en cada una de las opciones. Es decir, son tableros muy, muy, muy densos con muchos tipos de actividades diferentes. Que puedo importarme, por ejemplo, vamos a imaginaros que necesitáis trabajar en vez de los animales, no sé, los tipos de plantas, pues igual esta actividad me viene muy bien y yo utilizo aquí fotos de plantas diferentes y qué características tiene esa planta o cualquier otra cosa, ¿no? Me puedo valer de la estructura y de la página que ya esté hecha y solamente tengo que modificar pues el texto de la celda o la foto que tengo aquí, ¿vale? Siguiente, tenemos cuentos, vale, digo, me faltaba uno, ¿no? Perdón, cuentos adaptados, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Aquí hay muchos cuentos, cuentos que solamente, bueno, pues es un cuento y ya está, cuentos con pictogramas, cuentos con voz grabada, porque Verbo soporta, aparte del motor de voz, que nos grabemos nuestra propia voz, cuentos con sonido, muchos cuentos diferentes en Comunidad Verbo. Os voy a mostrar uno en concreto, que es este, Rutina, me lavo las manos, que es un cuento en el que vamos a ir acompañando a Pedro, siempre le digo Pablo, al pobre, a Pedro a cómo tiene que lavarse las manos. De hecho, podemos pulsar este icono y el motor de voz nos va a leer toda la secuencia, que es esta secuencia de pictogramas que hay aquí, o podemos ir pulsando poco a poco los pictogramas y se va a ir desarrollando la secuencia, ¿vale? Pedro está jugando en la playa, se ensucia las manos, su papá le dice que tiene que ir a casa, lavarse las manos, llega a casa, dónde está el cuarto de baño, en fin. Y vamos aprendiendo cómo tenemos que lavarnos las manos. Llegamos al cuarto de baño y, bueno, pues vamos aprendiendo, ¿no? Y después hay algunas actividades para que juguemos un poco con lo que hemos aprendido con Pedro. Y aquí hay pictogramas, evidentemente, pero también hay fotografías de fondo. Es decir, que puedo hacer infinidad de cosas con Verbo y quedan recursos súper bonitos y súper interactivos. Bien, siguiente, juegos, que eran los que vimos antes. Vamos a abrir el siguiente tablero y aquí tenemos el Veo Veo. Otra cosa interesante de Verbo es que puedo adaptar y reinterpretar según qué juegos para traérmelo a Verbo. Y este es el caso del Veo Veo, es el caso de un Tangram. Por ejemplo, un Tangram es algo completamente manipulativo en el que yo tengo una serie de figuras geométricas que tengo que mover, que tengo que colocar para crear una figura completa, ¿no? Y evidentemente eso a través de una pantalla es más complicado. Y más con Verbo, que no puedo arrastrar, que tiene que ser con pulsación solo. Pero bueno, se puede reinterpretar y en Comunidad Verbo voy a encontrar un Tangram. ¿Qué diferencia hay, digamos, del Tangram original físico? Bueno, que Verbo nos va a ir dando instrucciones. Coloca el triángulo azul, por lo tanto, vamos a formar una figura con nuestro Tangram. Vamos a trabajar órdenes concretas, discriminación de colores y respuesta a, o sea, y reconocimiento, perdón, de figuras geométricas, que es lo que es el Tangram, una composición de figuras geométricas, ¿vale? Y el Veo Veo igual. El Veo Veo es algo o es un juego que siempre hemos jugado con el entorno, ¿no? Que veo en el entorno que tú tengas que adivinar o averiguar qué. En este caso, no vamos a jugar con el entorno, vamos a jugar con Verbo, con la pantalla. Tenemos la portada y empezamos. Nos vamos a encontrar un collage de imágenes y vamos a tener que buscar una palabra que empiece por E. Vamos a reproducir. Si digo Veo. ¿Ves? Empieza por la letra E. Empieza por la letra E. Yo aquí tengo que encontrar algo, bueno, pues que empiece por la letra E. De hecho, tengo aquí las palabras para ir seleccionándolas, ¿vale? Que me confundo y le doy a calavera. Calavera. Hace un sonidito ahí como que no, se sombrea, ya no me permite pulsación porque no se resalta en naranja, y bueno, y pulso, ¿no? Que ahora yo pulso espada, Espada. me manda a una foto en la que me difumina el resto de imágenes, me resalta la que he tenido que seleccionar, y ese sí que era la que yo tenía que hacer. Si pulso aquí, pues me lleva a otro nivel. ¿Qué ocurre cuando pulso la respuesta correcta? Pues lo mismo.
que me guarda la página como PDF, por lo tanto, si el usuario ha seleccionado otras opciones antes, yo voy a saber y voy a poder corregir, porque las demás se sombrean, como hemos visto anteriormente, pues, bueno, cómo ha respondido en cada una de las opciones. Entonces, transformamos el VOV un poquito a atención, a concentración, a discriminación visual, a reconocimiento de imágenes, reconocimiento de letras, en fin, le damos una vueltita al juego, lo transformamos para trabajar en verbo y se crea o se genera un recurso bastante interactivo y bastante interesante. Hay muchas opciones. Bueno, voy a dar un número porque el punto 1 siempre es la imagen. Y llega un punto en el que se complica la vida. Según qué usuarios esto no lo van a soportar por filtrado sensorial, pero puedo cambiar esas imágenes y puedo cambiar esas palabras y adaptarlo a los usuarios con los que yo vaya a trabajar. O quedarme solo con las páginas que me interese, punto, y eliminar las que no me vengan bien, ¿vale? Siguiente recurso, cuadernos de actividades, otros tipos de recursos. Aquí vamos a encontrar muchos recursos diferentes. Hay cuadernos de actividades completas, como por ejemplo un cuaderno para trabajar estimulación cognitiva, hay cuadernos para trabajar funciones ejecutivas. Hay un cuaderno de verano donde las actividades son de diferentes categorías, de diferentes tipologías, bueno, pues como repaso de verano. ¿Acordáis aquellos que siguen existiendo, claro? Cuadernillos Anaya, típicos del verano, pues algo así, pero en verbo. Y lleva actividades y lleva juegos. Una agenda, que la vamos a ver ahora, que es chulísimo, me encanta este recurso, y recursos concretos para trabajar efemérides concretas, pues carnaval, navidades, Halloween, todas estas cosas, ¿vale? Vamos a ver la agenda a modo de ejemplo para que veáis qué recursos. No es una agenda tampoco al uso, es decir, es como una vueltita de hoja a la agenda porque aquí lo que nos va a permitir esta agenda es trabajar anticipación. Es decir, yo voy a trabajar con el usuario qué voy a hacer al día siguiente o qué voy a hacer la semana siguiente, o sea, me puedo planificar con antelación, trabajo anticipación, guardo esa programación que yo he hecho en PDF y el usuario la puede tener siempre accesible, ¿vale? ¿Qué podemos planificar? Perdón, podemos planificar una semana entera. Y aquí tendríamos para planificar la semana. Todas las cosas que yo puedo ir incluyendo de día, de número, tarde, mañana tarde, lunes, martes, miércoles, jueves y las cosas que puedo hacer. Puedo planificar un día. Aquí lo tenemos. Y aquí planificaríamos nuestro día con las horas, ¿vale? O planificar rutinas concretas de 3 pasos, de 6 pasos, de 8 pasos. Yo esto lo guardo, trabajamos anticipación, que es bastante interesante trabajar anticipación, y lo tengo siempre visible para el usuario. ¿Bien? ¿Cómo vamos a planificar? Vamos a planificar un día, porque una semana se nos va a hacer largo. Si me voy a reproducción, aquí tengo a las 7 de la mañana. ¿Qué hago a las 7 de la mañana? Nada. Por ejemplo, pues me voy y nada. Nada. 7 de la mañana estoy dormido. No tengo nada que hacer. A las 8, pues a las 8 voy a despertarme. Despertarme. A las 9 voy a el cole. ¿Dónde está? Ir a el cole. Ole. Lo tenemos aquí. Y vamos poniendo todo lo que vamos a hacer cada hora, ¿no? Cuando ya lo tengo todo, puedo darle a ver día. Ver día. Se quedaría tal que así, y esta es la página que me guardo en PDF para que el usuario la tenga siempre disponible, pues en esa planificación que hemos hecho de una semana, de un día o de una rutina concreta, ¿vale? Y por último, tableros de entrenamiento táctil. Estos son tableros muy, muy versátiles. Tenéis en Comunidad Verbo Toca la Estrella, un juego de la bombilla, entrenamiento táctil por colores y entrenamiento táctil con animales nivel 1, 2 y 3, ¿vale? Vamos a abrir de la estrella para que veáis cómo se componen. Esos tableros decimos entrenamiento táctil porque nos van a ayudar a trabajar causa-efecto. Un tablero, un comunicador dinámico se nutre en el causa-efecto. Yo pulso una celda y esa celda va a hacer algo, va a comunicar, va a saltar, va a escribir, va a reproducir una música. Por lo tanto, la causa, que es la pulsación, provoca un efecto, que es la respuesta de la celda, ¿vale? Nos van a ayudar estos tableros a trabajar entrenamiento en un sistema de acceso alternativo o entrenamiento en la pantalla táctil, me da igual, ¿vale? Nos van a ayudar a trabajar discriminación visual, atención, concentración, memoria. ¿Por qué?
porque es muy simple, fijaros, todas las páginas como son, la estrella se va moviendo, yo tengo que pulsar en la estrella, esto se nos va a complicar, la estrella va a aparecer con otro elemento, pero no tengo que pulsar la nube, siempre la estrella. Si seguimos adelante, aparecen más elementos, y en este caso amarillo. Es decir, que voy a ir trabajando esa discriminación visual, esa atención, esa concentración, esa memoria, para trabajar causa-efecto. Y, bueno, pues por eso son tan versátiles los tableros que hay en Comunidad Verbo en cuanto al entrenamiento táctil. El entrenamiento táctil por colores también me permite trabajar reconocimiento y discriminación de colores, porque no siempre voy a tener que trabajar el mismo color, sino el color que me pida. Ahí no es toca la estrella, ahí qué color, o toca el verde, o toca el rosa, o toca el amarillo, o toca el color que sea, ¿no? Y en animales, pues me va a permitir trabajar discriminación y reconocimiento de animales. Y si tengo que hacer, por ejemplo, una visita a un zoo, a una granja escuela o a algún sitio de estos donde hay animales, pues también me puede servir para trabajar anticipación y para empezar a conocer a los animales que vamos a ver bueno, pues en ese sitio que vamos a visitar. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis ver? ¿Algo que queráis contarme? ¿Algo que queráis saber? Antes de que bueno, pues nos desconectemos. La idea era esta, presentaros un poquito Verbo, presentaros todas las cosas que podéis hacer, presentaros Comunidad Verbo, que bueno, que al final es una plataforma muy accesible para vosotros en la que vais a encontrar muchos tipos de recursos para trabajar y que os da mucho trabajo ya hecho, porque lo podéis modificar y adaptarlo a lo que necesitéis. Y bueno, y ofreceros pues esa posibilidad de que podáis descargarla de manera gratuita durante 30 días. Otra cosa interesante también, que no la hemos visto, pero la vemos aquí ahora mismo, donde está esto, aquí, es la nueva capacitación de Verbo. Si nos vamos al vídeo de YouTube, bueno, pues la veremos ahí, el vídeo entero. Y si no, pues nos metemos en la tienda y nos vamos a formación y aquí aparece. La nueva capacitación porque la hemos reestructurado, la hemos reprogramado y lo que conseguimos con esto nuevo es que haya más contenido para que podáis trabajar con Verbo, que no sean las clases en directo como las hacíamos ahora, sino que son sesiones grabadas, clases grabadas, para que podáis hacerlas a vuestro ritmo y con actividades que se apoyan, con vídeos complementarios, con un montón, sí, no, en género y número no, Soledad, Verbo solamente conjuga de momento los verbos, pero el género y el número por ahora no lo conjuga. Entonces, bueno, pues con esa nueva capacitación podréis conocer Verbo en profundidad para poder hacer todo aquello que necesitéis. Así que nada, muchísimas gracias por haberos conectado esta tarde conmigo. Espero que a quienes conocíais Verbo, bueno, pues alguna cosa nueva os haya descubierto o algo nuevo hayáis aprendido de Verbo. Para quienes no lo conocíais, pues aquí lo tenéis y aquí nos tenéis para todo aquello que necesitéis. Muchísimas gracias y nada, que espero que Verbo sea una de vuestras o se convierta en una de vuestras herramientas de trabajo. Así que nada, ha sido un placer. Nos vemos y nos comunicamos a través del correo y bueno, pues a través de nuestros canales de comunicación. Muchísimas gracias.